Sí, yo lo voy a... Ah, ya, ok. Sí. Ya. Ya. Entonces, vamos a continuar nuestro estudio, ¿cierto? Del libro de Lucas, capítulo 5, versículo 12 al 26. Jessica, ¿tú tienes ahí el capítulo para que nos puedas compartir la lectura, por favor? ¿Ya? ¿Leo nomás? Sí, del 12 al 26. Ya. Sucedió que estando él en una de las ciudades, se presentó un hombre lleno de lepra, el cual viendo a Jesús, se postró con el rostro en tierra y le rogó diciendo: Señor, si quieres puedes limpiarme. Entonces, extendiendo en la mano, le tocó diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante la lepra se fue de él. Y él le mandó que no lo dijese a nadie, sino: ve, le dijo, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación, según mandó Moisés, para testimonio a ellos. Pero su fama se extendía más y se reunía mucha gente para oírle y para que le sanase de sus enfermedades. Mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Aconteció un día que le estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y de Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él para sanar. Y sucedió que unos hombres traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él. Pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndole en medio delante de Jesús. Al ver él la fe de ellos, le dijo, se me fue para arriba la escritura. ¿En qué versículo iba? Se me fue. En el 20. Estoy en el celular, me disparó. Ya, es que está impresionada con esta escritura, llegó ahí, se me paró. Al ver él la fe de ellos, le dijo, hombre, tus pecados te son perdonados. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar diciendo, ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo les dijo, ¿qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir, tus pecados te son perdonados? ¿O decir, levántate y anda? Pues para que, de nuevo, se me fue. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Al instante levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a su casa glorificando a Dios. Y todos sobrecogidos de asombro glorificaban a Dios y llenos de temor decían, hoy hemos visto maravillas. Amén, amén. Gracias, Jessica. Además, solo los que puedan poner la cámara, no sé si se puede, para poder verles también mientras compartimos la enseñanza. Eh, Aquí tenemos una historia bien potente, bien potente. ¿Se recuerdan que hace 2 o 3 semanas atrás veíamos lo que se conoce como el ministerio de Jesús, la obra que Jesús vino a hacer a la tierra? Y veíamos que en gran parte su obra tenía que ver con la sanidad. ¿Se acuerdan que él venía a sanar a los quebrantados de corazón, a dar libertad a los cautivos, libertad a los oprimidos? Y hemos visto en estos pocos capítulos que gran parte del ministerio de Jesús, de la obra de Jesús terrenal, tenía que ver con la sanidad de enfermedades principalmente, que se nos narra como, por ejemplo, en los primeros versículos de lo que leyó Jessica, que hubo un hombre que tenía lepra. Bueno, ustedes deben saber, la lepra era una enfermedad horrible,
no sé si se da hoy en día, pero era una enfermedad de los tiempos bíblicos de Jesús donde a la persona se le empezaba a carcomer la piel. Sí. La piel se iba pudriendo con el tiempo. Es lo que quizá puede ser conocido en algún menor grado como la gangrena de repente que le dan el pie a las personas, pero esto era un deterioro de todo el cuerpo y a las personas que tenían lepra las marginaban de la población. Eran como los raros, los hediondos, y siempre los rechazaron a los leprosos. Siempre los rechazaron a los leprosos. Era de verdad que la pasaban muy mal. Pero también habían otras enfermedades, estaban los paralíticos, la Biblia narra también en los evangelios de un hombre que tenía problemas epilépticos. Entonces hay muchísimas enfermedades las cuales Jesús se detuvo a sanar. Entonces vemos que el ministerio de Jesús en la tierra se dedicó gran parte a sanar. Decía que pasaba días, noches sanando a todos los que le traían. Entonces, hoy día, hermanos, vamos a ver una enseñanza y yo creo que va a ser muy especial que podamos meditar en esto, porque la enfermedad de alguna manera nos compete a todos. Tarde o temprano nos debemos enfrentar con la enfermedad. Tarde o temprano experimentamos enfermedad, ya sea física, o también podemos ahora hablar de enfermedades del alma, que muchas veces son más difíciles de tratar que las enfermedades físicas. Entonces, cuando hablemos de enfermedad, hoy vamos a estar refiriéndonos a las enfermedades físicas, pero también a las enfermedades del alma, las enfermedades de la mente, de la psique. Entonces, la enseñanza fundamentalmente se va a centrar en esto. En lo que acabamos de leer, podemos ver que Jesús tiene todo el poder para sanar. Jesús tiene todo el poder para sanar enfermedades o dolencias, pero existen dos condiciones básicas que deben darse para que podamos ver la sanidad. En otras palabras, Jesús, al ser la imagen exacta de Dios, tiene todo el poder del mundo para sanar un dolor, una enfermedad física o del alma. Pero según lo que hemos leído en este texto, podemos desprender que existen dos condiciones que se deben darse o que deben darse para experimentar esta sanidad, para ser testigo de este milagro del Señor. La primera condición que vemos es una palabra que tiene dos letras. Sí. La fe. Fe. Una palabra tan corta, pero tan potente. Fe. ¿Cierto? La palabra dice, para los que creen o para los que tienen fe, todo le es posible. Y vemos que se necesita tener, y esta es la primera condición, necesitamos tener una plena convicción de que Jesús puede sanarnos, o de que Jesús puede sanar a alguien que está pasando alguna dolencia, a alguien que está pasando alguna enfermedad. Es el primer requisito básico, la fe. Vemos en lo que leyó Jessica en el versículo 20, capítulo 5, versículo 20, que dice, y Jesús, al ver la fe de ellos, dijo, hombre, tus pecados te son perdonados. Aquí es clarísimo que el Señor no miró el intelecto de la persona, no miró su condición económica,
no miró su apariencia. El Señor dice que al ver la fe de ellos, al ver la convicción que había en ellos de que Jesús podía sanarlos o sanarlo al paralítico, Jesús intervino. O sea, en otras palabras, la fe de una persona impulsa al Señor a actuar en favor de esa persona. O también de alguna persona por la cual estamos intercediendo. Nuestra fe impulsa al Señor a obrar. ¿Y cómo lo vemos esto? La fe mueve el corazón de Jesús. La fe mueve el corazón de Jesús. Y no sé si Karim tiene la Biblia para buscar una escritura. Si la tiene Karim, es Mateo 12. Mateo 12, versículo. Mateo 12, versículo. A ver, un segundito. Mira, parece que me equivoqué en anotarla. Sí. Me parece que me equivoqué en anotar la escritura, pero puedes buscar Lucas capítulo 7. Espérame. Lucas 7, Sí, Lucas 7, ¿ya? versículo 9. Versículo 9. Lucas 7, versículo 9. Al oír esto, Jesús se maravilló de él y volviéndose dijo a la gente que le seguía: Os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. El contexto de esa escritura es que Jesús le traen un hombre llamado, era un hombre centurión, Sí. le traen a este hombre centurión y este hombre necesitaba un milagro. Yo creo que varios han escuchado esta historia. Este hombre necesitaba un milagro y Jesús le dice, yo quiero ir a tu casa. Y este hombre le dice, no, maestro, no soy digno de que entres en mi hogar, pero si tú dices solamente una palabra, mi hija será sana. Sí. Si tú dices solo una palabra, mi hija será sana. Y al escuchar esto, Jesús dijo, wow, cuán grande es tu fe. Ni en toda Israel he hallado tanta fe como en ti. Este hombre tenía plena convicción de que Jesús tenía todo el poder para sanar a su hija, incluso estando a distancia. Incluso estando a distancia, hermano. Y Jesús obró. Y Jesús obró. ¿Por qué? Porque la fe mueve el corazón de Jesús. En la escritura que le había pedido a Karim que buscara anteriormente, vemos la historia de la mujer cananea. Una mujer que necesitaba un milagro también. Y se acerca a Jesús. Jesús aparentemente no le responde, aparentemente se hace el indiferente ante esta necesidad, pero esta mujer fue tan insistente, ¿por qué? Porque tenía plena convicción de que Jesús podía sanar a su hija. Y el Señor le responde, le dice, wow, mujer, cuán grande es tu fe. ¿Por qué? Porque la fe mueve el corazón de Cristo. Y tenemos el caso contrario. Dice la palabra en los evangelios que cuando no había fe en un lugar, cuando había un poblado donde no había tanta fe, Jesús no podía hacer milagros por causa de su incredulidad. Y Jesús se iba.
Jesús no perdía el tiempo con la incredulidad. Con sus discípulos la confrontaba. Con sus discípulos confrontaba la incredulidad. Se dolía de la incredulidad, pero no perdía el tiempo con la incredulidad. Entonces vemos que la fe de una persona impulsa al Señor a actuar. Entonces, cuando enfrentamos la enfermedad, hermanos, ¿cómo está nuestra fe? Cuando tenemos una enfermedad física o una enfermedad incluso del alma, ¿cómo está nuestra fe? Lo más probable y lo más normal que cuando viene la enfermedad o cuando nos comenzamos a sentir mal, nuestra fe muchas veces se debilita. Y es común que nos pase eso, hermano. Nuestra fe se debilita en la enfermedad. Comenzamos a mirar más la enfermedad que el Dios que puede curar esa enfermedad. Comenzamos a pensar, a concentrarnos tanto en nuestro problema que olvidamos que Dios puede actuar en favor de nuestro problema. ¿Cómo son nuestras declaraciones en medio de la enfermedad? Como de la mujer cananea. Señor, insisto hasta que suceda. O la de aquel poblado que por su falta de fe Jesús pasó de largo. Son nuestras respuestas como el centurión. Señor, si tú solamente dices una palabra, yo sería sano, mi esposo, mi esposa, mi madre, mi familia. Si tú dijeras solo una palabra. O nos llenamos de temor, hermanos, cuando viene la enfermedad, cuando viene la tristeza, cuando viene el dolor. Entonces, hermanos, cuando estemos en la enfermedad, preguntémonos, ¿qué debemos creer? ¿Qué debo creer cuando estoy en esta enfermedad? Y aquí viene lo precioso. Debo creer todo lo que Dios es. No me voy a poner a evaluar, pucha, ¿será mi enfermedad demasiado grande para que Dios intervenga? ¿O será demasiado pequeña que es insignificante frente a los ojos de Dios? No son esos los cuestionamientos que debemos hacernos, sino, Señor, ¿qué debo creer? Debo creer primeramente que tú eres sabio. Debo creer primeramente que tú eres poderoso. Debo creer que tú eres un Dios de amor, un Dios de gracia, un Dios de misericordia. En medio de la enfermedad debo creer que tú eres un Dios de consolación, un Dios de esperanza. Cuando enfrentemos la enfermedad debemos recordar todo lo que Dios es y creer todo lo que Dios es. ¿Alguien quisiera añadir a este punto o de repente incluso contar alguna experiencia o alguna pregunta que alguien tenga al respecto? Si están silenciados y quieren hablar, ahí está Karin. Mira, yo en realidad, no, referente a la enfermedad, yo que ya tuve una enfermedad que igual podía haber sido complicada, nunca renegué contra Dios, nunca dije por qué a mí me pasó. Tampoco cuando mi hermano también presentó un cáncer, tampoco renegamos como familia por qué nos pasó, sino que siempre tuvimos fe en Dios que nos iba a sacar de esto, que es una prueba que nos está mandando y que teníamos que estar más aferrados a Dios. Y eso también mi mamá fue la persona que nos enseñó eso y ella
con la enfermedad que sufrió, también nos enseñó, ella nunca dijo, ¿por qué a mí? Porque a mí me pasó esto. Ella siempre dijo, Dios me va a sacar de esto, Dios me va a ayudar para sobrellevarlo. Entonces, en realidad, yo sé que a lo mejor él pone a las personas para que te ayuden a que salir de esa enfermedad o sanarte, o al médico que te opere, que sea el indicado, que no pase a mayores, pero no sé, siempre confié en que él nos iba a ayudar, y si él lo mandó era por algo y teníamos que seguir creyendo en él. Entonces, en cierta forma, siempre hemos confiado en él. Independiente que hayamos sufrido alguna enfermedad, siempre hemos confiado en el Señor. A mí tuve un casi cáncer en la tiroides, gracias a Dios que Él no permitió que se esparciera en otras partes de mi cuerpo. Lo mismo a mi hermano, tuvo un cáncer un tumor cancerígeno en los riñones. También no permitió que el tumor se esparciera. Mi mamá podía haber sido peor lo que le pasó. Gracias a Dios, Él no permitió que fuera mayor. Entonces, en realidad, siempre hemos confiado en que Él está y Él nos va a sacar adelante. Amén. Amén. Gracias, Karin. Qué importante tener esa convicción y esa educación, porque Karin hablaba de cómo su madre también ha influenciado en su convicción, cómo su madre ha influenciado en la fe con la cual ella enfrenta la enfermedad. Eso es importantísimo. Importantísimo. Quizás nosotros no tuvimos el privilegio, o muchos de nosotros no tuvimos el privilegio de nacer con padres o madres cristianos, pero sí ahora nosotros tenemos el privilegio de poder escuchar la palabra de Dios y tener esa fe que tuvo Karin, tener esa fe que tuvo su madre, que vieron cómo Dios intervino, vieron cómo Dios frenó lo que podría haber empeorado. Así que realmente gracias Señor por eso. Hermanos, hablamos de que existen dos condiciones, según el texto que leímos, para poder ver esa sanidad. Primero dijimos, ¿cierto?, que necesitamos fe, necesitamos convicción de que Dios sana. Pero el segundo requisito, la segunda condición que vemos acá, está por sobre incluso nuestra fe. Es mayor que nuestra fe. Y tiene que ver con la sabia y buena y perfecta voluntad de Dios. Nosotros podemos tener mucha fe, pero si descuidamos la voluntad de Dios, nuestra fe puede ser muchas veces en vano. Y esto lo vemos en el versículo 12 al 13 de lo que leímos, de lo que nos leía Jessica en Lucas capítulo 5, cuando se acerca el leproso y le dice a Jesús: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Y extendiendo Jesús la mano, lo tocó y le dijo: quiero, sé limpio. Entonces vemos que aquí lo que determinó la sanidad del leproso, primero fue su fe, pero esta fe apeló a la voluntad y al deseo de Jesús. Y a mí me llama la atención y me encanta cómo el leproso se dirige a Jesús, porque no se dirige con orgullo y vehemencia y le dice: Señor, sáname.
Señor, sáname, yo te lo estoy pidiendo que me sanes y voy a orar, voy a ayunar para que me sanes. Y como dijo una vez una cantante llamada Cristiana, no voy a aceptar un no como respuesta. Pero no fue la actitud del leproso. Le dijo, Señor, si quieres. Señor, si es tu deseo. Señor, si es tu voluntad, sáname. Porque para ver el milagro de la sanidad de nuestras vidas, no depende tanto de nuestra fe, que sí es importante, sino que depende más de la voluntad buena, agradable y perfecta de nuestro Dios sabio y perfecto. Es necesario que nuestra oración de sanidad busque la voluntad de Dios y esté alineada a su voluntad. Hay un pasaje, hermano, que me encanta y creo que explica de alguna forma lo que nosotros estamos viendo ahora, que queda en el primer libro de Juan, capítulo 5, versículo 14, que dice: esta es la confianza que tenemos delante de Dios, que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Esta es la confianza, dice el apóstol Juan, que si pedimos algo conforme a su plan soberano, a su deseo, a su voluntad, Él nos escucha, Él actúa. Entonces, hermanos, cuando enfrentemos una situación difícil de enfermedad, tenemos que creer que el Señor puede sanarnos, pero también tenemos que confiar en Él, aún cuando no veamos esa sanidad. Si nosotros tenemos plena confianza de que Dios puede sanarnos, pero aún así Él no lo hace, debemos confiar en su soberanía. Por algo, por alguna razón, Dios no está contestando esa oración. Y ahí tenemos que confiar, Señor, sé que tú me puedes sanar, pero si no me sanas, voy a seguir confiando en tu plan eterno, en tu propósito, en tu buena voluntad. Y yo sé que muchos de nosotros, muchos de ustedes han experimentado una no respuesta de Dios, aparentemente no respuesta, porque esa no respuesta es la respuesta. Muchas veces esa no respuesta de Dios es la respuesta que nosotros necesitamos. Voy a poner un ejemplo que no tiene que ver con la sanidad propiamente tal, pero es como aquel niño que le pide a su padre o a su madre una serpiente. Porque el niño quiere la serpiente, cree que le va a hacer bien, cree que se va a entretener, pero no sabe, no está consciente de que si recibe eso que está pidiendo, o puede causar daño, o se puede causar daño, o puede frenar la voluntad de Dios para nuestra vida, su plan perfecto para nuestra vida. Entonces, hermanos, debemos orar con fe por nuestras enfermedades, creyendo que Dios puede sanarlas, pero teniendo también plena confianza de que su voluntad
sabia, buena y perfecta es mejor incluso a veces que la misma sanidad. Su plan, su soberanía está por sobre mi sanidad. Y eso debe ser motivo de alegría y motivo de agradecimiento y decir, Señor, aunque tú no me sanes, yo sé que mi vida está en tus manos. Aunque tenga que luchar con la depresión, yo sé que mi vida está en tus manos. Porque los cristianos no estamos libres de la depresión. Los verdaderos creyentes no están libres de la depresión. Pero un verdadero creyente, aún en la depresión, va a luchar contra su incredulidad y debe llegar a decir, Señor, tengo esto. Señor, reconozco que tengo esto, que sufro de esto, pero también reconozco que tú eres sabio, también reconozco que tú estás por sobre esta enfermedad, también reconozco que tú eres soberano, bueno en todo lo que tú haces. Y créanme, hermanos, que eso agrada a Dios. La fe mueve el corazón de Jesús. Yo anhelo, hermanos, que cuando enfrentemos una prueba, enfrentemos una enfermedad, podamos decir, Señor, sáname. Yo sé que tú tienes todo el poder para hacerlo. Señor, si es tu voluntad, líbrame de esta enfermedad. Pero también, si tú no me quieres sanar, si tú no quieres sanarme, igual te voy a glorificar. Igual te voy a bendecir, igual te voy a exaltar. Y anhelo escuchar un día en la eternidad, oh Jessica, grande, grande es tu fe. Oh Karim, qué grande fue tu fe cuando yo no respondí tu oración, pero tú seguiste confiando. Oh Elsa, qué grande es tu fe, ni en todo Chile y Argentina encontré una fe como la tuya. Yo anhelo, hermano, que el Señor un día nos diga eso. Leandro, qué grande fue tu fe cuando pasaste por esta dificultad y seguiste creyendo. Romanos 12:2 dice, déjense transformar mediante la renovación de su mente para que comprueben, para que experimenten que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Entonces, para ir terminando, hermanos, es necesario hacernos esta pregunta. ¿Cómo crecer en la fe y en el conocimiento de la voluntad de Dios? ¿Qué medio nos ha dado Dios para crecer en la fe, para fortalecer nuestra fe y para crecer en el conocimiento de su voluntad? ¿Qué medio? Su palabra. Su palabra, Jessica, su palabra. Y le doy tanta gracias a Dios de que Dios no es un Dios abstracto. No es que nosotros tengamos que meditar 45 minutos con los ojos cerrados, inspira, exhala, hacer caminatas de 45 minutos de rodillas, pegarnos latigazos en la espalda, prenderle una velita a un santo a ver si funciona.
hacer aquí el... Dios no es un Dios, Dios no nos ha dado medios abstractos para crecer. Él nos dio su palabra, que es concreta, que es pura, es física, es confiable, es inerrable, para que nosotros podamos crecer en la fe y crecer en el conocimiento de su voluntad. Jessica, ¿puedes buscar Romanos 10, versículo 17, por favor? Y cualquier otra persona que tenga la Biblia ahí abierta, que pueda buscar Romanos 12, 2 nuevamente. Aunque ya lo dijimos, pero lo vamos a volver a... Ya, Romanos 10, 17. ya. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. En otras palabras, se está diciendo, la fe viene cuando escuchamos. ¿Y qué escuchamos? La palabra de Dios. Si alguno de nosotros, hermanos, está con una crisis de fe, o cuando estemos con crisis de fe, recordemos esto: si quiero crecer en la fe, tengo que crecer en mi tiempo de lectura con la palabra de Dios. No podemos hacer nada alternativo a eso, hermanos. No podemos hacer ninguna cosa más que poder leer la palabra de Dios y orar para que Dios aumente nuestra fe por medio del estudio serio, disciplinado de la palabra de Dios. De pasada, mi esposa comenzó un estudio, o más que un estudio, un plan de lectura de la palabra de Dios en el Nuevo Testamento, que dura 3 meses. Y Jessica, Karin, me parece que le envié la invitación, pero también, bueno, solo de mujeres, por eso es un grupo solo de mujeres, en donde también le hago le invito a la señora Elsa, a la señora Patricia o a la señora Elvira, que está conectada ahí también, que si se animan a este plan de lectura, que me escriban, me avisen, o yo después les voy a preguntar personalmente por si se quieren sumar. Aunque ya partió, pero nunca es tarde para crecer en la fe. 3 meses de crecimiento en la fe. ¿Qué mejor? Y lo mejor de todo es que es gratis. Gratis, gratis. Cursos de fe gratis. Y Romanos 12:2. ¿Te la leo? Yo lo tengo. Ya, Leandro. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena y agradable y perfecta. Amén. No se amolden a este mundo, ¿cierto? No nos amoldemos a la forma de pensar que tiene el mundo, tan materialista, tan incrédula, tan apática, tan indiferente, tan individualista. No nos conformemos a la manera que tiene el mundo de pensar, sino dejemos que la palabra de Dios transforme nuestro entendimiento, cambie nuestra vida. ¿Para qué? Para que podamos comprobar que su voluntad es buena, agradable y perfecta. Su voluntad.
es lo que debemos buscar, hermana. Y para terminar voy a leer la última escritura para que podamos orar. Me gustaría orar en base a esta escritura por cada uno de nosotros. Está en Colosenses capítulo 1, versículo 9. Esta escritura de pasada se la recomiendo cuando ustedes quieran orar por ustedes mismos, orar por otras personas, que esta escritura esté presente en su vida de oración, que esta escritura esté presente en su vida de intercesión. Dice: por esta razón también nosotros, desde el día que lo supimos, no hemos cesado de orar por ustedes, pidiendo que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y comprensión espiritual. ¿Para qué? Para que anden como es digno del Señor, haciendo en todas las cosas lo que le agrada, dando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Tremenda oración. Tremenda oración. Y me gustaría que pudiésemos terminar orando con esta escritura. Amén. Padre eterno, primero que todo te damos gracias, gracias infinitas por tu palabra, Señor. Gracias infinitas por poder tener acceso, Señor, a tu verdad, a tus enseñanzas, Señor, sin agregados humanos, sin filosofías de este mundo, sino solo tu palabra, Señor. Gracias por ese privilegio. Padre eterno, me sumo a la oración del apóstol Pablo por la iglesia de Colosenses, pero ahora por nosotros, Señor, para que seas tú, Padre eterno, dándonos un mayor conocimiento de tu voluntad, Señor. Padre eterno, te ruego que en la enfermedad nosotros podamos buscar tu voluntad y no la nuestra, Señor. Padre, yo te ruego que en medio de la adversidad nuestra voluntad esté alineada a la tuya, Padre eterno. Señor, te ruego también que en medio de la enfermedad podamos tener fe, podamos actuar con sabiduría, con inteligencia espiritual. Padre, para que en medio de la enfermedad nosotros podamos ser agradables a ti. Señor, para que en medio de nuestra adversidad nuestro corazón sea agradable a tus ojos, Señor. Líbranos de la incredulidad, líbranos de la queja, líbranos de la falta de agradecimiento, Señor, sino que podamos tener corazones rebosantes de alegría, rebosantes de agradecimiento, aún en medio de la enfermedad. Dios eterno, te ruego que tú nos ayudes, Señor, y que aumente nuestra fe mediante el estudio de tu palabra. Aumenta nuestra fe mediante el estudio de tu palabra y ayúdanos a comprender que tu voluntad es agradable, perfecta y buena, Señor. Padre, líbranos también de creer que con esta enseñanza tenemos que resignarnos ante la enfermedad, sino que también enséñanos a orar con fe por sanidad, pero confiando también en tu plan eterno. Ayúdanos a orar con fe para ser sanos de las enfermedades del alma, de las enfermedades físicas, pero también danos la fe de confiar en tu soberanía, Señor. Padre, el anhelo profundo de mi corazón es que cada uno de nosotros crezca en el bendito conocimiento de Dios.
para que podamos ser fieles representantes de tu nombre aquí en la tierra, Señor. Débiles, pero fieles. Con flaquezas, pero constantes, Señor. Imperfectos, pero perdonados, Señor. Ayúdanos, Señor, a crecer para tu gloria, para tu honra. En el bendito y glorioso y soberano nombre de Jesús. Para terminar, les voy a compartir una alabanza, hermanos, para que podamos terminar alabando y glorificando a Dios. Para que luego ya nos podamos despedir el día de hoy. Señor, es tu fidelidad. De generación a generación contaremos tus obras, Señor. Victoria tuya es, podemos
Gracias, Señor, por tu fidelidad. Aún en la adversidad, aún en la enfermedad, tú eres fiel. Te agradecemos, Señor, por permitirnos ver tu fidelidad, creer en tu fidelidad. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén.